Luis nunca saludaba al entrar. El sonido de sus zapatos italianos sobre el mármol era el único aviso que Susan necesitaba para enderezar la espalda. Él era un hombre de aristas afiladas, 30 años, una mandíbula que parecía tallada en piedra y unos ojos grises que solo miraban gráficos de rendimiento. El informe de adquisiciones, Susan, y que el café esté realmente caliente esta vez, dijo sin dejar de caminar hacia su despacho. Susan asintió, aunque él ya le daba la espalda. Se ajustó la falda de tubo que, a pesar de ser de su talla, siempre parecía luchar por contener sus curvas. Ella se sentía un mapa de inseguridades, escondida tras gafas de pasta y un moño tirante. Al dejar el café en su escritorio, Luis ni siquiera levantó la vista, pero el roce accidental de sus dedos al entregarle una carpeta provocó una chispa. Luis retiró la mano como si se hubiera quemado con ácido, con una mueca de fastidio. «Retírese. Y por favor haga algo con ese perfume. Es un distractor», mintió él. En realidad, el aroma a vainilla y piel de Susan lo estaba asfixiando de una manera que no podía explicar. Mis amores, si les está gustando esta historia, quédense hasta el final, pero antes no olvides suscribirte a In Love Relatos de Amor. Dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos escuchas. Tu apoyo me ayuda mucho a crecer. La puerta de la oficina se abrió de golpe, rompiendo el silencio sepulcral. Jaime, el hermano menor de Luis, entró con la energía de un huracán. Era la versión cálida y descarada de Luis. Se detuvo en seco, frente al escritorio de Susan. «Vaya, Luis, ¿no me dijiste que tenías a una diosa trabajando aquí?», exclamó Jaime, tomando la mano de Susan y besándola sin apartar la vista de sus ojos. Susan se puso roja hasta la raíz del cabello, sintiéndose expuesta. Desde su despacho, Luis observaba la escena a través del cristal. Sintió una presión extraña en el estómago al ver la mano de su hermano sosteniendo la de ella. «Jaime, deja de molestar a mi personal. Susan tiene trabajo real que hacer», espetó Luis desde la puerta, con una frialdad que buscaba marcar territorio, aunque ni él mismo entendía por qué. Jaime no se dio por vencido. Al mediodía, regresó con una bolsa de una exclusiva tienda de comida. «Susan, me niego a que comas un triste sándwich en este cubículo. Vamos al parque», le propuso con una sonrisa ganadora. Susan miró hacia la oficina de Louis, buscando una negativa que la salvara de su propia timidez. Pero Luis, apoyado en el marco de la puerta, solo dijo: «Si termina el análisis de mercado para las 3 puede irse». Su tono era seco, pero sus ojos estaban fijos en el escote del vestido de Susan, que subía y bajaba por su respiración agitada. Ver a Jaime poner una mano casual en la cintura de Susan para guiarla hacia el ascensor hizo que Luis apretara tanto el bolígrafo que éste crujió. El resto de la tarde, Luis fue incapaz de leer una sola línea del análisis de mercado. Solo podía imaginar a Jaime haciéndola reír. Susan regresó tarde, con las mejillas sonrosadas y el cabello ligeramente desordenado por el viento. Luis la llamó a su oficina de inmediato. El ambiente estaba cargado. La luz del atardecer bañaba la habitación de tonos naranjas. «Llega 10 minutos tarde», dijo él, acercándose a ella más de lo profesionalmente aceptable. «Lo siento, señor. Jaime es muy persistente», susurró ella retrocediendo hasta chocar con la estantería. Luis no se detuvo. Quedó a escasos centímetros de ella, atrapándola entre su cuerpo y la madera. Pudo ver el brillo de sudor en el cuello de Susan y la forma en que sus labios carnosos temblaban. «Jaime es un niño que juega con juguetes nuevos». «No te confundas, Susan», siseó él. Su mirada bajó a su boca y, por un segundo, el aire pareció desaparecer. El deseo era una pared física entre ambos. Pero Luis, aterrado por lo que sentía, se apartó bruscamente. «Váyase a casa. Ahora». Al día siguiente, un enorme ramo de peonías llegó al escritorio de Susan. La nota decía: «Para la mujer que hace que el asfalto de esta ciudad valga la pena. Cenemos hoy. Jaime». Luis pasó por el pasillo y vio las flores. Sin decir una palabra, las tomó y las tiró directamente a la papelera. «Señor, ¿qué hace?». «Eran mías», reclamó Susan, ganando una pizca de valor por la indignación. «Las reglas de la oficina prohíben artículos personales que obstruyan la visibilidad».
Soltó Louis con una lógica absurda. Estaba fuera de sí. Se acercó a ella, tomándola del brazo con firmeza pero sin lastimarla. Si quieres cenar con alguien, que sea con alguien que no te mire como si fueras un trofeo. Y quítate esa chaqueta. Hace demasiado calor aquí dentro. Él sabía que bajo esa chaqueta ella llevaba un top de seda que resaltaba todo lo que él intentaba ignorar. Quería verla, y al mismo tiempo, odiaba que su hermano también la viera. Louis seguía de pie frente a ella, con la papelera llena de las flores de su hermano como un trofeo de su propia amargura. Quítate la chaqueta, Susan, es una orden. El aire acondicionado está fallando y no quiero que te desmayes sobre mis archivos, repitió él con la voz más grave de lo normal. Susan, con los dedos temblorosos, desabrochó el primer botón de su americana oscura. Louis no apartó la vista. Con cada botón que cedía, el aire en el despacho se volvía más pesado. Cuando finalmente la prenda cayó sobre la silla, quedó a la vista una blusa de seda negra que se ajustaba a sus curvas de forma casi pecaminosa. El encaje del sujetador se adivinaba sutilmente bajo la tela fina. Louis sintió un golpe de calor que nada tenía que ver con el clima. Se acercó un paso más, lo suficiente para oler el rastro de vainilla en su cuello. A la mañana siguiente, Jaime apareció antes que Louis. Estaba sentado en el borde del escritorio de Susan, riendo mientras le enseñaba algo en su cámara profesional. Tienes una estructura ósea increíble. Susan, la luz te ama, decía Jaime, rozando la mejilla de ella para apartarle un mechón de pelo. En ese momento Louis entró. El frío que emanaba de él podría haber congelado el edificio entero. No dijo buenos días. Se dirigió directamente a Jaime. Fuera de aquí ahora. Vaya, hermanito, qué humor. Solo le decía a Susan que quiero fotografiarla este fin de semana. Respondió Jaime con una sonrisa desafiante. Louis dejó su maletín con un golpe seco. Caminó hacia ellos y se interpuso físicamente entre Jaime y Susan. Susan tiene que trabajar el fin de semana. Tenemos una emergencia contable, improvisó Louis. La mirada que le lanzó a su hermano era de puro odio posesivo. Susan nunca lo había visto así. El hombre de hielo se estaba derritiendo bajo el fuego de los celos. Al final del día, el destino, o el subconsciente de Louis, hizo de las suyas. Ambos coincidieron en el ascensor. Louis pulsó el botón de parada de emergencia. Apenas las puertas se cerraron. Fue un impulso. No lo pensó. Simplemente escuchó a la parte más primitiva de su cerebro. Susan lo miró asustada. ¿Qué hace, señor? Y preguntó con la voz quebrada. Louis se dio la vuelta, acorralándola contra el espejo del ascensor. Su cuerpo estaba pegado al de ella. Podía sentir la suavidad de su pecho contra su pecho firme. «Ah, vas a ir a esa sesión de fotos», dijo él. Su voz era un gruñido bajo. «Usted no puede mandarme fuera de la oficina», se atrevió a decir ella. Aunque su respiración era errática, Louis metió una mano en el cabello de ella, deshaciendo el moño perfecto y dejando que las ondas castañas cayeran sobre sus hombros. «Puedo hacer lo que quiera, Susan, porque eres mía antes de que seas de él, ¿entiendes?» La tensión era tan alta, sus labios estaban a milímetros de distancia. El aire dentro del cubículo de metal parecía haberse agotado en el instante en que Louis presionó el botón rojo. El silencio que siguió al cese del movimiento del ascensor fue ensordecedor, roto únicamente por la respiración entrecortada de Susan. Louis no se movió. Se quedó allí, con la mano aún enredada en el cabello de Susan, obligándola a mantener la cabeza ligeramente hacia atrás. El perfume a vainilla, que antes él despreciaba por ser una distracción, ahora lo envolvía como una droga. «Mírate», ordenó Louis en un susurro gélido, señalando el espejo que cubría la pared del fondo. Susan obedeció con los ojos empañados. En el reflejo, se vio a sí misma, el cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros, las mejillas encendidas y su respiración errática. Detrás de ella, la figura imponente de Louis, vestido con su traje de 3 piezas perfectamente entallado, era el contraste absoluto. Él parecía un depredador que finalmente había decidido dejar de fingir que no. Tenía hambre. «Dime, Susan». «¿Jaime te mira así?», preguntó él. Su mano libre bajó lentamente por el brazo de ella, apenas rozando la tela. «Señor, Louis, por favor», balbuceó ella, incapaz de articular una frase coherente. El uso de su nombre de pila hizo que la mandíbula de él se tensara violentamente. Louis se inclinó.
enterrando su rostro en el hueco entre el cuello y el hombro de Susan. No la besó, pero su nariz rozó la piel sensible de ella, inhalando su calor. Susan soltó un pequeño gemido involuntario y cerró los ojos, dejando que su cuerpo se presionara más contra el de él. Él te mira como si fueras un paisaje que quiere fotografiar, siseó Luis contra su piel, y Susan pudo sentir la vibración de su voz en todo su cuerpo. Yo te miro y solo puedo pensar en lo mucho que odio que otros hombres respiren el mismo aire que tú, especialmente él. Luis deslizó su mano desde la cintura hacia arriba, deteniéndose justo en la curva lateral de su pecho, sintiendo el latido desbocado del corazón de Susan bajo su palma. El pulso de ella era una invitación que su frialdad ya no podía rechazar. Él cree que eres una musa, continuó Louis, su voz bajando un octavo más, volviéndose peligrosa, pero no tiene idea de lo que hay bajo esta fachada de asistente perfecta. No sabe lo que es desearte hasta que te duele el pecho, cada vez que te das la vuelta para salir de mi oficina. Luis la obligó a girarse en el espacio reducido. Ahora estaban cara a cara. La diferencia de altura obligaba a Susan a mirar hacia arriba, exponiendo su garganta. Luis bajó la mirada a los labios de ella. Estaba tan cerca que sus labios rozaban los de ella al hablar. Si vas a esa sesión de fotos, Susan, si dejas que él ponga sus manos sobre ti para acomodarte frente a una cámara, simplemente eso no puede pasar. La tensión era un hilo a punto de romperse. El calor que emanaba de ambos empañaba los espejos. Luis acercó sus labios a los de ella, deteniéndose a 1 milímetro, saboreando el aliento de Susan antes de darle el golpe final a su resistencia. La distancia física se restableció en un segundo, pero el aire seguía pesando toneladas. Luis retrocedió un paso, dándole la espalda a Susan, mientras se ajustaba los puños de la camisa con una precisión quirúrgica. Sus manos, que hace un instante se hundían en la cintura de ella, ahora se movían con la frialdad mecánica de siempre. Arréglate el cabello, Susan, estamos llegando al lobby, dijo él. Su voz ya no era un gruñido bajo, había recuperado ese tono cortante y profesional que la hacía sentir pequeña, pero había una grieta. No la miraba por el espejo. No se atrevía. Susan, con las manos aún temblorosas, intentó recoger su melena castaña. Sus dedos se enredaban en los nudos que Luis había provocado. Se sentía marcada no solo por su toque, sino por el rastro de su aroma que parecía haberse filtrado en sus propios poros. Se alisó su vestido y en eso... ¡Ting! Las puertas se abrieron con una parsimonia exasperante. El aire acondicionado del vestíbulo, frío y aséptico, los golpeó de frente. Luis salió primero. Caminó con su zancada habitual, firme y autoritaria sin mirar atrás. Para cualquier observador externo, era simplemente el CEO de la empresa terminando su jornada. Susan lo siguió 2 pasos por detrás bajando la cabeza, sintiendo que cada empleado que pasaba podía oler el deseo que aún emanaba de su piel. Señor de la Garza, su coche está en la puerta, anunció el guardia de seguridad con una inclinación de cabeza. Gracias, Martínez, respondió Luis seco. Se detuvo en seco, y por primera vez desde que se abrieron las puertas, giró levemente la cabeza hacia Susan. Mañana a las 7 en punto. No quiero retrasos con los archivos que discutimos. Susan asintió apenas, con los labios todavía rojos por la cercanía de los de él. Sí, señor. Luis subió a su sedán negro. En cuanto la puerta se cerró y el chofer arrancó, cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás. Su mano derecha aún conservaba el hormigueo de haber tocado la cadera de Susan. Estaba furioso consigo mismo. Había roto su propia regla de oro, mantener la distancia. Pero el pensamiento de Jaime tocándola, de su hermano viendo la vulnerabilidad en esos ojos oscuros, le provocaba una rabia posesiva que no podía controlar con balances ni estrategias de mercado. Mientras tanto, Susan ya se había puesto la pijama y estaba en su departamento. El roce de su propia ropa contra su piel le recordaba el peso del cuerpo de Luis. Se sentía confusa. Él acababa de reclamarla como suya, con una ferocidad aterradora, para luego volver a tratarla como una pieza de oficina. En ese momento el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de WhatsApp. El corazón le dio un vuelco pensando que era Luis, pero al encender la pantalla leyó. Jaime. Susan, no dejo de pensar en la luz de tus ojos hoy. Mañana paso por la oficina a buscarte para concretar lo de la sesión. No acepto un no por respuesta.
Susan dejó el móvil sobre la mesa, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que Luis vería a Jaime entrar mañana. Sabía que la tensión que se había cocinado en el ascensor estaba a punto de desbordarse en la oficina. Frente a todos, el aire en la planta 42 de la compañía de Luis era tan denso que parecía que el oxígeno se negaba a circular. Luis había llegado a las 6:15 a.m., mucho antes que nadie, buscando en el silencio de su oficina una paz que el recuerdo de los labios de Susan le había arrebatado durante toda la noche. Luis estaba de pie tras el enorme ventanal de su despacho, pero no miraba el horizonte de la ciudad. Su mirada estaba clavada en la puerta de Washington, cristal que separaba su santuario del cubículo de Susan. En su mano derecha, sostenía un vaso de cristal con agua helada. Sus nudillos estaban tan blancos que el vidrio empezaba a emitir un leve crujido bajo la presión de sus dedos. Entonces la vio llegar. Susan entró con la cabeza baja, vistiendo una blusa de satén color blanca que, con cada paso, delineaba sutilmente el movimiento de su cuerpo. Se veía cansada, con esas ojeras leves que solo delatan una noche de insomnio. Luis sintió una satisfacción oscura al pensar que él era el responsable de su falta de sueño. Pero la calma duró solo unas horas. Cerca de las 10 de la mañana, el ascensor se abrió y Jaime apareció. Venía vestido de manera a informar con esa sonrisa de quien se sabe dueño del mundo. No pasó por la recepción. Fue directo al escritorio de Susan. Desde su despacho, Luis observaba la escena como un espectador en una tragedia griega. Vio cómo Jaime se inclinaba sobre el escritorio de Susan, invadiendo su espacio personal sin ningún pudor. Vio cómo Susan se tensaba, pero también cómo terminaba por soltar una pequeña risa nerviosa ante algo que su hermano le decía al oído. «No la toques», siseó Luis para sí mismo, su voz apenas un susurro que empañó el cristal frente a él. Jaime, como si pudiera escucharlo, alargó la mano y con una familiaridad exasperante, jugueteó con un mechón de cabello que se había escapado del moño de Susan. Luego, bajó la mano hasta el hombro de ella, apretándolo con suavidad mientras le enseñaba algo en la pantalla de su teléfono. El vaso en la mano de Luis tembló. El frío del hielo ya no le enfriaba la sangre. Al contrario, sentía un incendio subiendo por su cuello. Ver a su hermano tocar la piel, que él había reclamado, en el ascensor apenas unas horas antes, era una tortura refinada. Sus ojos estaban fijos en la mano de Jaime, que ahora descendía un poco más por la espalda de Susan, deteniéndose justo donde empezaba la curva de su cintura. Susan se removió en la silla, visiblemente incómoda pero demasiado educada para apartarlo bruscamente. Luis dio un paso hacia la puerta, con la intención de salir y arrancar a su hermano de allí, pero se detuvo. Su orgullo luchaba contra su instinto. Si salía ahora, admitiría frente a todos que su asistente lo tenía desquiciado. Se limitó a observar cómo Jaime se reía. Sacaba una tarjeta de su bolsillo y la deslizaba por el escote de la blusa de Susan, dejándola sobre el escritorio pero muy cerca de su piel. Jaime le guiñó un ojo y comenzó a caminar hacia el despacho de Luis, sabiendo perfectamente que su hermano lo estaba vigilando. Luis apretó el vaso con una fuerza inhumana. El cristal crujió. Una pequeña fisura apareció cerca de la base, pero él no soltó el recipiente. El agua helada empezó a filtrarse por sus dedos, mezclándose con el sudor de su palma. Jaime entró a la oficina de su hermano con las manos en los bolsillos, luciendo una expresión de triunfo. Buenos días, hermanito. Veo que Susan hoy está especialmente radiante, dijo Jaime sentándose en la silla frente a Luis sin ser invitado. Esa mujer es un pecado caminando, ¿verdad? Me sorprende que seas capaz de dictarle informes sin perder la cabeza. Luis dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. El agua salpicó los papeles de la auditoría, pero no le importó. Se inclinó hacia adelante, con los ojos grises reducidos a 2 rendijas de acero. Sal de mi oficina, Jaime, y mantén tus manos lejos de mi personal si no quieres que te retire el acceso al edificio. Permanentemente, dijo Luis. Su voz era un látigo de hielo. ¿Tu personal? ¿O tuya, Luis?, replicó Jaime desafiante. Porque no creas que no me doy cuenta que ella te importa. ¿Qué pasa? ¿El hombre de piedra finalmente ha encontrado algo? ¿O alguien que lo hace débil? Luis se levantó lentamente rodeando el escritorio. La tensión entre los dos hermanos era una cuerda tensada al máximo, lista para romperse y azotar a cualquiera que estuviera cerca. Tranquilo, hombre, me voy.
y ya no volveré a molestarla. No seré yo quien te quite la intención de comenzar algo con una chica. Solo te digo una cosa. O aprovechas la oportunidad y comienzas a tratar a esa mujer como se merece. O te la quito. No sería difícil enamorarla. Todas sabemos que soy más guapo, más simpático y tengo mucho más tacto con las mujeres que tú. Luis ardió en llamas, pero sabía que tenía razón. Él era un hombre exitoso, fuerte, pero en el trato hacia las mujeres jamás había sido hábil. Su rudeza en el mundo laboral se trasladaba a todos los aspectos de su vida. Era práctico, frío, incapaz de decir esas cosas que le gusta escuchar a las mujeres. Pero de algo estaba seguro. Tampoco hacía promesas falsas o se vendía como el hombre enamorado, para luego decepcionar a una mujer. Tenía palabra, era serio y leal en los negocios y en cualquier ámbito de su vida. Jaime caminó hacia la puerta, pero al salir al área abierta no se dirigió al ascensor. Se detuvo justo frente al escritorio de Susan. Luis, inmóvil tras el cristal de su oficina, no apartaba la vista. Vio cómo Jaime se inclinaba una última vez hacia ella, apoyando las manos sobre el escritorio, acortando la distancia de forma descarada. Susan, me voy por ahora, dijo Jaime en un tono lo suficientemente alto para que el eco llegara al despacho de Luis. Te escribo luego, cuando tu carcelero no esté vigilando cada uno de tus movimientos. Tú también puedes llamar cuando gustes. Estaré listo esperando una señal. Susan se hundió en su asiento, sintiendo el peso de la mirada de Luis quemándole la nuca. Jaime le lanzó un beso al aire y finalmente, las puertas del ascensor se cerraron tras él. El silencio que quedó en la oficina era artificial, pesado como el que precede a una tormenta eléctrica. Susan no se atrevía a girar la silla. Escuchó el sonido de la puerta del despacho de Luis abrirse. No hubo gritos, solo el clic metálico y el paso lento de Luis acercándose a ella. A mi oficina. Ahora, ordenó Luis. Su voz era un susurro ronco, desprovisto de toda su habitual cortesía gélida. Susan se levantó sintiendo que sus piernas eran de gelatina. Entró al despacho y escuchó cómo Luis cerraba la puerta tras ella con llave. El sonido del seguro encajando la hizo estremecer. Luis no volvió a su escritorio. Se quedó de pie bloqueando la salida, con la corbata ligeramente aflojada y los ojos oscuros, casi negros de deseo y rabia. ¿Así que soy tu carcelero?, preguntó Luis dando un paso hacia ella. Susan retrocedió hasta que sus caderas chocaron con el borde del pesado escritorio. Luis no se detuvo hasta que sus cuerpos volvieron a estar a escasos centímetros, repitiendo la cercanía del ascensor. Pero con una intensidad renovada, tomó la tarjeta que Jaime había dejado sobre el escritorio de Susan y que ella había traído consigo mecánicamente. Con un movimiento lento, Luis la rompió en pedazos pequeños frente a los ojos de ella, dejando caer los restos al suelo. «Dime, Susan, ¿te sientes prisionera aquí?», inquirió él, bajando la cabeza hasta que sus labios rozaron el lóbulo de su oreja. Su mano subió por el costado de ella, deteniéndose justo debajo de su pecho, donde podía sentir el galope desenfrenado de su corazón. «Señor, Luis». Él solo estaba bromeando, susurró Susan cerrando los ojos ante el contacto. Él no bromea. Él quiere lo que yo tengo. Y lo que yo tengo, Susan, no se comparte, sentenció Luis. Él deslizó su mano hacia la nuca de Susan, obligándola a mirarlo. Sus dedos se enredaron en los cabellos que Jaime había tocado minutos antes, como si quisiera borrar el rastro de su hermano con su propio tacto. La tensión en la habitación era asfixiante. Luis bajó la mirada a los labios de Susan, que estaban entreabiertos, invitándolo a perder el poco control que le quedaba. «Si vas a ser mi prisionera, Susan, será bajo mis reglas», dijo él, su aliento mezclándose con el de ella. «Y la primera regla es que dejes de temblar así cuando me acerco a ti». Luis acortó la última distancia, no con un beso, sino apoyando su frente contra la de ella, respirando el mismo aire, dejando que el calor de sus cuerpos hablara lo que su orgullo todavía intentaba callar. «No quiero que me tengas miedo. No tienes por qué temer a mi lado». Susan solo hizo un pequeño ruido que pareció más un ronroneo. Parecía como si ella no pudiera articular palabra al tenerlo tan cerca. Él podía sentir el deseo de ella. Se daba cuenta por su respiración, por su mirada y por cómo su cuerpo se acoplaba a él de manera natural como un instinto. Pero él quería mucho más de ella. No sabía cómo lo lograría, pero tenía que conseguir que ella se sintiera
cómoda con su presencia. El aire en el despacho parecía haberse espesado, volviéndose casi sólido. Luis no se había movido ni un milímetro. Su frente seguía apoyada contra la de Susan, y ella podía sentir el calor irradiando de su pecho, traspasando las capas de seda y algodón. Luis dejó que sus dedos se deslizaran, con una lentitud tortuosa desde la nuca de Susan hasta su hombro, apretando apenas la tela de su blusa. El silencio fue roto solo por el sonido de la respiración de ella, que sonaba como un eco del deseo que él intentaba sin éxito contener. «No vas a volver a ese escritorio hoy, Susan», sentenció Louis. Su voz era un susurro bajo. Intentó que sonara lo más suave y amable posible. Trató de quitarle a su voz ese aire de autoridad que le salía siempre tan natural. Susan parpadeó confundida, tratando de encontrar el aire que parecía habérsele escapado. «Pero, señor, tengo que organizar la agenda de la tarde y los archivos de...» «Trae tu ordenador y lo que necesites», la interrumpió él, finalmente separándose apenas unos centímetros, lo justo para clavar sus ojos grises en los de ella. «A partir de este momento vas a trabajar aquí dentro, en la mesa auxiliar, frente a mí». «¿Por qué?», se atrevió a preguntar ella con la voz apenas audible. Luis soltó una risa seca, carente de humor. Dio un paso atrás, pero su mirada recorrió el cuerpo de Susan con una intensidad que la hizo sentir muy expuesta. «Porque quiero que nos conozcamos mejor», dijo intentando sonar amable, «y porque no quiero que a mi hermano se le ocurra aparecer nuevamente y estés a su merced allá afuera». Luis se dio la vuelta y caminó hacia su gran escritorio, sentándose con una elegancia depredadora. «Ve por tus cosas». Se hizo una pausa y luego dijo suavemente, «Por favor». Esa palabra en boca de Luis sonó tan extraña. Susan intentó recordar si alguna vez la había utilizado con alguien. No pudo imaginar si alguna vez él la había dicho después de dar una orden. Susan salió del despacho con el corazón martillándole las costillas. Recogió su portátil y un par de carpetas bajo la mirada vigilante de él, sintiéndose marcada por el encuentro anterior. Al volver a entrar, Luis no levantó la vista de sus papeles, pero ella notó cómo su mandíbula se tensaba cuando el aroma de su perfume volvió a inundar la habitación. Susan se instaló en la pequeña mesa redonda de cristal que Luis usaba para reuniones rápidas. Estaba a menos de 3 metros de él. El silencio en el despacho era absoluto, pero cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Susan se erizara. Cada vez que Susan se movía para alcanzar una carpeta, el roce de sus muslos o el sonido de su respiración hacía que Luis apretara el bolígrafo con más fuerza. Él intentaba concentrarse en el contrato frente a él, pero sus ojos se desviaban inevitablemente hacia ella. Ella comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado. Sintió que de alguna manera ella tenía poder sobre ese hombre. Jamás lo había visto coquetear con nadie. Trataba a todas las mujeres con una amabilidad totalmente impersonal, como si le dieran exactamente lo mismo. En cambio, con ella siempre parecía estar al pendiente de cada movimiento. Constantemente hacía comentarios sobre su cabello, su ropa o su perfume, siempre como una crítica, como si todo en ella le molestara. Pero Susan no pudo evitar notar que para bien o para mal ella nunca le había sido indiferente, y hoy su actitud era aún más extraña, como si no pudiera quitarle los ojos de encima. Desde su posición, Luis tenía una vista perfecta del perfil de Susan. Observó cómo se mordía el labio mientras leía, cómo un mechón rebelde de su cabello caía sobre su cuello, y cómo su blusa de satén se tensaba sobre su pecho cada vez que tomaba una inhalación profunda. «Susan», le dijo él rompiendo el silencio de la oficina, «¿qué harás hoy por la noche? Necesito que me acompañes al evento de caridad de la señora Esperanza». «Pero usted nunca acude a esos eventos», dijo Susan asombrada. «Además, ¿qué haría yo ahí?» Luis tomó una respiración profunda para pensar cómo debía plantear de manera sutil la situación. «Nunca acudo. Justo por eso me siento más comprometido a ir hoy. La señora Esperanza es una fuerte accionista de la empresa, y no está bien que la rechace siempre. Y quiero que me acompañes por varias razones. En primer lugar, eres mi asistente. En segundo, le agradas mucho a la señora Esperanza, así que si voy contigo, seguro la velada será menos complicada para mí, que odio socializar en ese tipo de
eventos y la razón más importante, como te habrás dado cuenta, no hay ninguna otra mujer en mi vida a la que le pueda decir que me acompañe. Susan puso especial atención en no hay ninguna otra mujer en mi vida. Esas palabras se sintieron bien, de una manera extraña. Pero claro, sé que no puedo obligarte a ir conmigo. Te pido que aceptes solo si te sientes cómoda con la idea. No sabría qué ponerme. Esos eventos son importantes y de momento no tengo idea que podría ser adecuado. Pues vámonos entonces, iremos de compras. Si el problema es el vestido, conseguiremos uno ahora mismo. ¿Qué? Eso sería muy inapropiado. Usted y yo no podemos solo ir de compras así como así. Susan, increpó Luis con su acostumbrado tono autoritario, si el problema es el vestido. Nos vamos ahora mismo a conseguir un maldito vestido y ya. No será difícil encontrar algo que te haga lucir muy bien. Eso se te da fácil. Susan estaba en shock, por la situación y por el comentario hacia su aspecto. Pero él actuó con naturalidad. Salió de la oficina como dando por hecho que se iban en ese mismo momento, y ella no pudo hacer otra cosa más que obedecer. Al final de cuentas estaba más que acostumbrada a seguir sus órdenes. Ya en el auto Susan dice con timidez para intentar salir de la situación que le estaba pareciendo bastante absurda e incómoda. Señor Luis, estoy pensando que no es necesario que vayamos de compras. Creo que hay en mi armario un par de vestidos que podrían funcionar para hoy en la noche. Me cuesta entender a las mujeres, dijo Luis con sinceridad. ¿No se supone que aman las compras? ¿Por qué estás rechazando la posibilidad de cargar a la cuenta de la compañía un lindo vestido? Me parece muy poco profesional, además, como ya le dije, creo que no es necesario. Estoy segura que puedo encontrar en casa algo que se adapte. Compremos algo para comer entonces y vamos a tu casa para asegurarnos de que tengas resuelto el tema del vestuario. ¿Qué? ¿Usted en mi casa? Ese hombre debía haber perdido la cordura. Susan, soy un hombre práctico. Necesito asegurarme que tienes lo necesario para realizar tu trabajo. Si no lo tienes, debemos conseguirlo. Así que vamos a comer algo a tu apartamento. Te pruebas los vestidos y resolvemos este asunto. En menos de 45 minutos estaban en la sala de Susan terminando de comer el ramen que habían comprado. Ahora sí, comencemos a ver las opciones, dijo Luis con total naturalidad. ¿Cómo? ¿Piensa que me voy a probar los vestidos y los pondré a su consideración? Dijo Susan con un tono de sorpresa e incredulidad. Soy tu jefe, Susan. Necesito saber que lo que eliges será adecuado. Susan se levantó de un golpe, como de manera autómata. Hace tiempo había comprendido que intentar hacer cambiar a su jefe de parecer era inútil. Regresó lo más pronto que pudo con la primera opción, un vestido color negro entallado. Luis no pudo disimular lo mucho que le gustó. Susan notó el deseo en sus ojos apenas al verla. Solo hay un detalle. Quiero tu cabello suelto, dijo con la firmeza que lo caracterizaba. No estoy segura de sentirme cómoda. Siempre lo llevo recogido en el trabajo. Luis se acercó lentamente a ella como un cazador que no quiere asustar a su presa. Dije que lo quiero suelto y sabes que cuando necesito algo lo consigo. Además estoy seguro que con el cabello suelto, lucirás aún más hermosa. De repente el teléfono de Susan vibró sobre la mesa de cristal. Rompiendo la intimidad del momento, una luz azul iluminó el nombre en la pantalla. Jaime. Maldición. Había prometido no molestarla más. ¿A qué demonios estaba jugando? No lo cojas, ordenó él inclinándose sobre ella. La cercanía era tan extrema que Susan podía oler el café amargo y el sándalo de su loción. Déjalo que suene hasta que se canse. Luis se quedó allí, apoyado sobre la mesa de Susan, atrapándola entre sus brazos mientras el teléfono seguía vibrando entre ellos, como un recordatorio constante de la presencia del hermano menor. Mírame, Susan, exigió él, bajando la voz hasta que fue un ronquido peligroso. Dime que no quieres contestar. El teléfono dejó de vibrar de repente, dejando una quietud aún más asfixiante. Luis se inclinó un centímetro más y soltó el cabello de Susan. Pudo ver cada temblor que esta acción provocó en ella, cada contracción rítmica de su garganta mientras tragaba saliva. Él ya no olía solo a vainilla, olía a su propia loción de sándalo y al calor abrasador que emanaba de ambos. Dímelo, Susan, siseó.
su voz bajando a una octava que ella nunca había escuchado. Dime que no quieres contestarle. Dime que su nombre no significa nada para ti. Cuando estás a esta distancia de mí, Susan levantó la mirada, encontrando unos ojos grises que ya no eran de hielo, sino de fuego plateado. El miedo inicial fue reemplazado por un deseo tan arrollador que la hizo arquear la espalda, involuntariamente, presionando su pecho contra el suyo. El roce de la seda de su vestido contra el chaleco de lana de él provocó una chispa invisible. No quiero contestarle, susurró ella, su voz apenas un hilo, pero cargada de una verdad que Luis había estado esperando con ansias. Luis soltó un gruñido bajo. Ya no había CEO, ni asistente, ni reglas profesionales. Había un hombre que estaba a punto de tomar lo que siempre había considerado suyo. Con un movimiento rápido y posesivo, su mano se enterró en el cabello de Susan, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta sensible. Se acabó el juego, Susan, dijo él, su aliento mezclándose con el de ella justo antes de darle el golpe final a su resistencia. Luis bajó la cabeza y la besó. No fue un beso suave, ni tímido, ni exploratorio. Fue un beso de asalto, posesivo y hambriento, que borraba cualquier rastro de duda. Fue un beso que reclamaba cada una de sus curvas, cada uno de sus miedos y cada gramo de la pasión que ella había escondido. Susan, lejos de retroceder, respondió con la misma intensidad, rodeando el cuello de Louis con sus brazos, hundiendo sus dedos en su cabello perfectamente peinado, rompiendo la última barrera de su propia timidez convencional. Estaban completamente solos en el pequeño, pero íntimo departamento de Susan. Habían cruzado el punto de no retorno, y ninguno de los dos quería volver atrás. La gala benéfica tendría que esperar a una mejor ocasión, porque aunque la noche apenas se acercaba, ni el CEO de la compañía ni su asistente habían terminado sus pendientes del día. Mis amores, si les gustó esta historia, denle like al video. Compártanlo con otros corazones románticos. Y no olviden escribirme una nota en los comentarios para saber desde dónde me escuchas. Quiero saber en qué lugar del mundo te encuentras y qué hora es mientras estás viendo este video. Gracias por escucharme. Les mando un beso. Y nos vemos pronto aquí en In Love Relatos de Amor.